Siempre hemos aprendido a creer que esa voz interna que resuena en la mente es lo que realmente somos. Nuestros pensamientos, nuestras valoraciones, nuestros miedos y autocríticas. Pero ¿y si esta idea, tan arraigada, es solo la primera gran ilusión? ¿Y si la fuerza más determinante en la construcción de tu vida no fuera la sociedad, los traumas, las estructuras o incluso el destino, sino una voz interior que ha aprendido a imitar perfectamente tu forma de pensar? Si todos los pensamientos que surgen fueran realmente tuyos, ¿por qué tantos de ellos sabotean tus planes? ¿Por qué socavan tu claridad, perturban tu paz y te atrapan en ciclos de los que juraste haber escapado? La mayoría de la gente nunca cuestiona esto. Obedecen la voz, discuten con ella, intentan callarla, pero nunca se detienen a preguntar, después de todo, ¿quién habla? Escondido entre escritos antiguos, enterrado durante siglos en las arenas de Egipto, se encuentra un texto inquietante y poco conocido llamado el Libro de Tomás el Contendiente. Este no es un evangelio ni una historia reconfortante, sino más bien una serie de revelaciones incómodas sobre la mente egoica. En él, Jesús no habla del cielo o de la salvación en la forma que nos han enseñado, sino más bien de una forma de dominación interna, de autoengaño y de un tirano que gobierna de adentro hacia afuera. Este gobernante no impone su voluntad a gritos, sino con la familiaridad de quien se confunde contigo. El tirano no grita, susurra, usando su propia voz. La mayoría de las personas no están preparadas para cuestionar aquello en lo que más confían, la narrativa interna que construyen sobre sí mismas. Hacerlo sería exponer las grietas en lo que ellos mismos creían ser. En este texto, exploraremos lo que Tomás el Contendiente revela sobre este tirano interior. ¿Por qué te imita? ¿Cómo se mantiene el control a través de la identificación? ¿Y por qué, simplemente reconécelo, seu poder comeca se desfacer? Sin embargo, primero es necesario entender de dónde vino este texto y por qué su mensaje nunca tuvo la intención de enseñarse abiertamente. Porque una vez que identifiques al tirano, él nunca podrá dominarte de la misma manera. En 1945, se descubrió un conjunto de manuscritos antiguos cerca de Nag Hammadi, en el Alto Egipto. Estos textos habían sido deliberadamente enterrados, sellados en frascos y escondidos, no porque fueran irrelevantes, sino porque representaban un peligro para las autoridades y las instituciones basadas en la obediencia. Entre estos escritos se encontraba Tomás el Contendiente. A diferencia de los textos religiosos más conocidos, esta obra no está dirigida a multitudes. Le habla a un solo individuo. No hay una narrativa convincente, ni parábolas que suavicen el mensaje, ni historias morales que faciliten la aceptación. En cambio, el texto toma la forma de un diálogo privado, un intercambio intenso y casi quirúrgico entre maestro y discípulo. Y lo que se analiza no es la sociedad, la política o el pecado, sino la estructura del mundo interior. Este fue un rasgo sorprendente de la filosofía gnóstica primitiva. Mientras que las tradiciones religiosas dominantes se centraban en el comportamiento, las creencias y la sumisión, los textos gnósticos priorizaban el autoconocimiento, no en el sentido de autoestima o autodesarrollo, sino de reconocimiento. La percepción de que algo dentro de la psique humana opera de forma mecánica, repetitiva y contraria a la conciencia misma. En la antigüedad esto no se describía en lenguaje psicológico. There were no terms like ego, inner critic or conditioning. En cambio, estas fuerzas fueron representadas simbólicamente como gobernantes, autoridades o tiranos. Pero no se trataba de demonios externos. Eran estructuras internas. Los gnósticos entendieron algo que la cultura moderna ha olvidado en gran medida. La dominación no comienza con cadenas o leyes, sino con la identificación, con la creencia de que la voz que narra tu vida es quien realmente eres. Por tanto, textos como Tomás, el Contendiente fueron considerados subversivos. Una persona que reconoce al tirano interior no puede ser controlada fácilmente. Se vuelve más difícil avergonzarla, manipularla y mantenerla dormida. Con el tiempo, a medida que el cristianismo se institucionalizó, estas enseñanzas dirigidas al autoconocimiento se volvieron inconvenientes. Una población entrenada para obedecer la autoridad interna es mucho menos controlable que otra a la que se le enseña a seguir reglas externas. Así, los textos que enfatizaban el dominio interior fueron etiquetados como heréticos, peligrosos o simplemente borrados de la enseñanza pública. Lo que sobrevivió fue una versión de la espiritualidad centrada en las creencias y la moralidad,
mientras que la conciencia interior fue silenciosamente eliminada de la ecuación. Sin embargo, la pregunta nunca desapareció. Ao longo dos séculos, místicos, filósofos e contemplativos retornaram a mesma constatación incómoda. Existe una voz na mente que reivindica pose sobre voce, más que se desintegra no momento en que é observada. Tomé, el contendiente está en el centro de este linaje olvidado. No como una guía reconfortante, sino como un espejo. No te pide que lo sigas, te pide que veas. Y una vez que entiendes el contexto filosófico detrás de este texto, la siguiente comprensión se vuelve inevitable: el tirano descrito no es ni mitológico ni simbólico, como nos han enseñado a descartar, sino más bien algo activo, íntimo y que sobrevive por completo al convencerte de que eres tú. Cuando comprendas cómo opera este tirano interior y por qué nunca se revela directamente, no solo reconocerás sus estrategias, sino que comenzarás a recuperar el control de tu verdadero yo. El tirano interior no se anuncia. No declara su poder. No exige obediencia ni dice, yo soy tu gobernante. En cambio, haces algo mucho más efectivo, hablas como si fuera tú. Esta es la gran revelación escondida en Tomás el Contendiente. La forma más poderosa de dominación no es la fuerza, sino la identificación. El texto deja esto claro de una manera que podría pasar desapercibida. Jesús no advierte a Tomás sobre los enemigos externos. No apunta a sistemas corruptos ni a fuerzas hostiles en el cielo. Dirige la mirada hacia adentro, hacia una fuerza que aprisiona a través del hábito, el deseo, el miedo y la repetición inconsciente. El tirano no es ruidoso, él es familiar. Aparece como un comentario constante, una narración ininterrumpida sobre quién eres, qué debes hacer, en qué fallaste, qué podría pasar a continuación o qué piensan los demás de ti. Él interpreta cada momento antes de que tengas la oportunidad de verlo directamente. Y, aunque parezca razonable, aunque parezca pensamiento propio, casi nunca se cuestiona. Pero aquí está la distinción crucial que señala el texto. Haciéndose eco de muchas obras modernas de espiritualidad y autoconocimiento, experimentas pensamientos, pero no eres los pensamientos. Esto puede parecer obvio a primera vista, pero en la práctica casi nadie vive de acuerdo con este reconocimiento. La mayoría de la gente vive dentro de la voz. Discuten con ello, se justifican, intentan mejorarlo, intentan silenciarlo, pero nunca salen de ello. El tirano sobrevive manteniendo su atención fusionada con el flujo del discurso interno. Mientras creas que la voz eres tú, mantendrá su autoridad, no porque sea poderosa, sino porque nunca es cuestionada. Es por eso que Tomás el Contendiente usa el lenguaje de conflicto, lucha y batalla. No porque debas luchar contra la voz, sino porque despertar es similar a resistir algo que ha gobernado durante mucho tiempo. ¿Alguna vez has notado que en el momento en que intentas observar tus pensamientos, estos cambian, dudan, se fragmentan, pierden coherencia o simplemente se callan? Esto no es una coincidencia. ¿Esa voz? La pregunta no es una invitación a una respuesta intelectual, sino a un cambio sutil de atención. No se trata de negar lo dicho, sino de suspender, por un momento, la identificación automática con el narrador. Cuando te preguntas, ¿quién sería yo sin esto?, algo se abre, no como una idea, sino como una sensación de espacio. Lo que queda no es un vacío, sino una presencia que no necesita ser llenada. Y es precisamente esta presencia la que más teme el tirano interno, porque no puede ser poseída, ni controlada, ni transformada en otra historia. El texto de Tomás el Contendiente no ofrece un camino lineal, porque la libertad que señala no es un destino al que hay que llegar, sino un reconocimiento que hay que recordar. No hay un momento en el que llegas y el tirano desaparece para siempre. Lo que hay es un cambio en la relación, donde antes había una voz que se imponía como autoridad. Ahora hay un movimiento que aparece y pasa, como nubes cruzando el cielo. No es necesario que los eches, solo date cuenta de que no son el paraíso. Y he aquí la paradoja más profunda: cuanto más se intenta deshacerse del tirano, más se fortalece. Porque la lucha contra él es solo otra forma de movimiento, otra narrativa que lo mantiene en control. La verdadera libertad no está en superar la voz, sino en dejarla ser lo que es, un fenómeno pasajero, como un sonido que resuena y se disipa. Cuando dejas de alimentarlo con resistencia o creencia, pierde su poder para definirte. Esto no significa que la voz desaparecerá inmediatamente. Es posible que siga hablando, especialmente en momentos de incertidumbre o vulnerabilidad.
Pero ahora habla con un oyente que ya no se confunde con ella. Y es esta distancia, no como una separación forzada, sino como un reconocimiento natural, la que disuelve su autoridad. El tirano no es destruido, lo desarma la simple comprensión de que no eres tú. El texto sugiere una práctica silenciosa, observar cómo se comporta la voz cuando no hay quien le crea. Cuando la dejas hablar sin reaccionar, sin juzgar, sin intentar corregirla, sucede algo curioso. Empieza a perder su urgencia, su dramatismo. Se convierte en un sonido más del ambiente, como el sonido de la lluvia o el viento entre los árboles. Y, poco a poco, te das cuenta de que siempre hubo algo más allá, algo que no necesita palabras, ni historias, ni certezas. Esta percepción no es un estado permanente, sino un vislumbre que puede redescubrirse. No existe ninguna técnica para mantenerla, porque cualquier técnica puede ser cooptada por el tirano y transformada en otra identidad más que defender. Lo que hay es una invitación constante, a volver, siempre que sea posible, a ese espacio de pura observación. No como un esfuerzo, sino como un retorno a lo que ya está aquí. Y cuando menos lo esperas algo cambia. Las decisiones ya no están llenas de dudas, porque ya no hay un yo que necesite ser protegido o validado. Las reacciones pierden intensidad, porque ya no hay una historia que defender. No te vuelves perfecto, ni inmune al sufrimiento, pero sucede algo más simple, dejas de luchar contra ti mismo. El tirano interior no es un enemigo al que hay que derrotar, sino un viejo hábito que se disuelve cuando dejamos de alimentarlo. Y lo que queda no es un vacío, sino una quietud que no necesita explicación. Una quietud que no es un estado especial, sino la naturaleza misma de la conciencia cuando no está atrapada en historias. Tomás de Contender no promete el fin del conflicto interno, porque el conflicto no es el problema. El problema es creer que tú eres el conflicto. Y la libertad no está en eliminarlo, sino en darte cuenta de que siempre has estado más allá de él. ¿Y esa pregunta? De nuevo, no le respondas. Déjela que se suelte ella misma. Quizás empieces a notar que la paz no surge como una emoción. Llega como la ausencia de interferencia. La vida continúa, surgen pensamientos, se toman decisiones, pero la tensión de fondo, la necesidad de gestionar, controlar o narrar, comienza a disolverse. Y cuando el tirano regrese, como inevitablemente lo hará, vean esto también. Cada momento de reconocimiento debilita la identificación, cada instante de conciencia restaura la claridad. Con el tiempo, algo se mueve. Se deja de vivir de la voz y se empieza a vivir con ella, sin obediencia. Esto es lo que el texto llama despertar, no un acontecimiento, sino una reorientación. Ya no estás intentando escapar de la mente. Simplemente ya no la confunde consigo mismo. El tirano nunca fue un enemigo al que había que derrotar. Fue una identidad equivocada que le pidieron que mirara más allá. Durante todo este tiempo, la voz que te juzgó, apresuró, asustó y empujó a convertirte en otra persona nunca fue la fuente de tu conciencia. Era una función, un patrón, un sonido familiar que aprendió a tomar prestado su sentido de identidad. Y en el momento en que llega el reconocimiento, aunque sea por un breve momento, sucede algo irreversible. No te vuelves especial, no te vuelves perfecto, te vuelves libre. El tirano interior aún puede hablar, los pensamientos aún pueden surgir, las emociones aún pueden atravesarlo, pero ya no ocupan el trono. Lo que ocupa su lugar no es otra voz, ni una nueva identidad, ni un papel espiritual que desempeñar. Lo que queda es simple, tranquilo y presente. Por eso el texto termina sin resolución, sin consuelo, sin promesas. Te deja con una pregunta viva, no una doctrina. Si no eres la voz, entonces, ¿qué eres? Y, quizás más importante, que se vuelve posible cuando aquellos que gobernaron ya no necesitan ser obedecidos.